acá la tenemos. Hola. A Rosita, como la conocemos en ingeniería. Hace unos meses nos encontramos en una marcha. En una marcha. Una marcha. Y bueno, charlando, qué sé yo, me pareció que era interesante traerla para charlar un poco y que nos cuente su experiencia en el sistema científico. Rosita ha pasado por distintos lugares en su corta trayectoria de la administración del sistema científico argentino, por distintas administraciones, distintos lugares, universitarios, gubernamentales, etc. Y bueno, me parece que es interesante su visión, así que por eso la invitamos. Bueno, va a ser un poco desordenado. Creo. Y en realidad voy a recorrer los últimos 55 años de mi biografía, o sea que no voy a hablar de todas las cosas que pasaron en la Argentina, de mi biografía como informática, pero sí de las cosas que me pasaron en algún sentido o que pasaron alrededor de por donde yo anduve o estaría por andar, digamos, porque en realidad los últimos 55 años son desde el 69, pero vamos a empezar por el 66, porque tiene que ver con lo que me pasó después, ¿no? En el 66, bueno, el 66 es el golpe de Onganía y al mes la noche de los bastones largos, donde después de la intervención de la Universidad de Buenos Aires, un mes después del golpe de Onganía, la noche de los bastones largos es el momento en el cual ¿qué tal? La policía entra, la policía montada entra al decanato entra a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la calle Perú, porque estaba habiendo una asamblea de resistencia a la intervención en la universidad. Entonces, y lo sacan a palos. No sé si pasaron alguna vez por Perú 222, hay unas fotos donde se ve gente molida a palos, incluyendo una amiga mía, Ana Lakmanovich, que sale primera, toda chiquitita, con las manos así, ¿no? Hay una renuncia de muchos docentes de exactas de la UBA y de investigadores del Instituto de Cálculo en ese momento, y computación queda diezmada en realidad. Una carrera computador científico era una carrera que se había creado hacía pocos años que se había instalado Clementina, era la primera computadora científica de la Argentina y de Latinoamérica, y todo eso queda diezmado, o sea, reducido a su mínima expresión. Algunos renunciantes, como dato de color, pero que después tiene que ver también conmigo, algunos renunciantes, Manuel Sadowski y Rebeca Guber, que eran director y vicedirectora del Instituto de Cálculo, y David Jakovskis, que era el director del Departamento de Industrias, o vicedirector del Departamento de Industrias, que era el primer instituto bifacultad, el primer departamento bifacultad, fue un departamento de exactas e ingeniería juntos, con un director ingeniero y un vicedirector de exactas, David Jakovskis, Manuel Sadowski, Rebeca Guber, junto con Juan Chamero, que era un investigador de IBM, fundan ACT, que es Asesores Científicos Técnicos, que es la primera consultora de informática de la Argentina. O sea, ellos se van del instituto y fundan una consultora para hacer el tipo de cosas que eran intervenciones sobre políticas públicas dentro desde el sector privado. Hicieron algunas cosas interesantes. Los primeros modelos de la Cuenca del Plata se hicieron ahí.
Bueno, yo entro en Exactas en el 68 para estudiar matemática y física. Mis primas y yo somos primera generación de estudiantes secundarios y universitarios de la familia, y entro a Exactas con un régimen semimilitarizado en la facultad. O sea, yo no me puedo acordar, me acuerdo bien que me pasaba, pero no me puedo acordar cuándo pasaban esas cosas, pero de golpe me pedían la libreta universitaria para entrar a la facultad, por ejemplo. Al punto tal que la libreta se me gastó, porque todos los días o muchos días me abrían la libreta para constatar que yo tenía derecho a entrar a la facultad. Yo no sabía qué era la computación, pero cursé Seminario Elemental de Cálculo Numérico, que era uno de los cursos de introductorios de matemática, el único seminario elemental que se daba en realidad en matemática, y me gustó, y me resultó fácil, y me resultó entretenido. Como recuerdo de la militarización en mayo del 69, durante el Cordobazo, por ejemplo, hubo una asamblea en el pabellón 1 de Exactas, y las autoridades llamaron a la policía montada. Yo no llegué a la asamblea porque me avisaron antes, pero golpearon a los estudiantes que estaban en la asamblea, por ejemplo. Yo me quedé encerrada en un laboratorio de física durante unas horas, y en el 69, como me interesaba la computación y además yo necesitaba empezar a trabajar por cuestiones familiares, me avisaron que en las escuelas técnicas ORT había una computadora IBM, acababa de adquirir una computadora IBM 1130 y acababa de abrir un centro de cómputos, y habían abierto un curso de programación Fortran destinado a estudiantes universitarios y con posibilidad de beca. Y me anoté. Digo, para que tengan una idea, la IBM 1130 tenía 32 palabras de 16 bits. Esa era su memoria. Y el curso era un curso de estructuras de datos y de técnicas de diseño de algoritmos que lo dictaba un ingeniero químico, Roberto Steingart, que era ex investigador del Departamento de Industrias de Exactas y FI, y era profesional de ACT. Y detrás de ese curso, en realidad, estaba Manuel Sadowski, que quería conectarse retomar contacto con con estudiantes universitarios, tomar el contacto con la UBA de alguna manera subrepticia. Y que era muy amigo de Julio Guibur, que era el director del Centro de Cómputos, que después fue decano normalizador de FI entre el 83 y el 86, cuando asume Alfonsín. Entonces, Sadowski quería retomar el contacto con la UBA, yo consigo una beca, somos muy pocos y al final me quedo sola. Todos dejan y yo me quedo sola, divertidísima, podía hacer lo que quiera, tenía un centro de cómputo a mi disposición. Ojo, también alquilaban horas a otras empresas, estaba, por ejemplo, la empresa de Fernández Long y Regini alquilaba horas, cosas por el estilo. Yo podía hacer lo que quisiera, estudiar con estructuras de datos, era realmente muy divertido. Y al final del curso me ofrecieron trabajar con Oscar Barsaski como secretaria tecnológica. Oscar Barsaski tenía un grupo con los renunciantes del 66, tenía un grupo de modelos matemáticos en demografía y otras cuestiones políticas, y me ofrecen trabajar como secretaria, era la chepiba tecnológica, digamos. O sea, yo me dedicaba a perforar las tarjetas, correrle los programas, corregir las cosas elementales que podía corregir en ese momento, y era, bueno, asistente de programación, digamos. Además, como nota también de color, en el 69, al final del 69, Pablo Jakowski volvió de Italia y se incorporó al grupo, se acercó a Oscar, que era muy amigo de su familia, le pidió, quería colaborar en computación, con cosas de computación. Oscar le dijo que hablara conmigo y yo le dije que se dedicara a documentar los programas. Y bueno, así empezó, y yo me casé con este señor
lo conocí hace 55 años. Yo en algún momento intenté que mis compañeros de la facultad se acercaran al grupo también, pero mis compañeros se negaron porque decían que era un grupo cientificista. O sea, la visión de cientificismo de mis compañeros de facultad era extrema realmente. O sea, decían que yo estaba acercándome a un grupo cientificista. En fin. Bueno, y a partir de ese trabajo me dediqué a temas de informática toda la vida. O sea, nunca me recibí de informática, soy matemática, pero me dediqué. Ahora, ¿cuál era la situación académica? Hay un artículo muy interesante que se llama IBM Go Home. Después les voy a dar todas las referencias para que profundicen en lo que quieran de esos temas. De Raúl Carnota, Pablo Faktorovich y Mirta Pérez del 2009, donde cuenta que en los años que van del 63 al 71, toda la evolución de la disciplina de las computadoras está entretejida con todos los conflictos políticos del país. Y bueno, por un lado, obviamente, la idea al principio, cuando se crea la carrera de computador científico, era personal de apoyo para los matemáticos y físicos, y se trabajaba con la gente de CONEA, con la gente de YPF, etc. Y ya había empezado a haber una discusión sobre que había gente que quería que se acercara más a ciencias de la computación. Pero bueno, viene el golpe de Estado y ¿en qué se transforma la noche de los bastones largos? Se transforma prácticamente en una sucursal de IBM, la carrera. Cuando yo entré era eso, ¿no? Era una sucursal de IBM. Y el nuevo perfil era un perfil donde de golpe se veía assembler de alguna máquina de IBM, no sé cuál, no tengo ni idea, y COBOL. Y les tomaban cosas tales como cuáles son las tarjetas que hay que poner delante de un lote de pruebas para que corra este programa en la máquina IBM no sé cuánto. Cosas de ese nivel. O sea, lo que querían era que se convirtieran en un apéndice de IBM. Hubo una huelga en 1971 de estudiantes, que era la huelga IBM Go Home, y se consiguió poner fin a ese monopolio de los docentes de IBM. Seguía habiendo de esa gente, pero se pudo poner fin al monopolio y traer gente, en realidad viene gente de ingeniería, ahora les cuento un poquito, gente que venía pensando en algún curso interesante de ciencias de la computación, y bueno, yo después me acerco a esa gente, después les cuento también eso. ¿Cómo era la situación en FIUBA? Eso lo estudiamos, Pablo Jakowskis y yo publicamos un artículo en una JAIO en el 2020, que fue cuál fue la evolución de la computación en FIUBA. Que fue la idea de ese artículo tuvo que ver con que en el departamento de computación encontraron un montón de cartas, de notas, sobre los avatares de lo que era la computación pre-carreras. O sea, ¿qué es lo que pasaba? O sea, bueno, primero hay una vieja historia muy, así como hay una historia muy interesante en exactas con Sadowski y Clementina, también hay una otra historia muy interesante en FIUBA con Giancallini y del departamento de electrónica, que planteó diseñar y construir una computadora digital, para lo cual fue muy oportuno el regreso del ingeniero Tanco en el 58, que dirigió el proyecto de la computadora electrónica CEFIBA, que fue concebida esencialmente como
un gran trabajo práctico de entrenamiento de un conjunto de profesionales y que fue terminada en julio del 62 y presentada en un acto en la Facultad de Ingeniería, el 10 de agosto del 62. Ahora, FIUBA no llegó a ofrecer ni cursos ni títulos relacionados con computación en esa época. Ahora, había grupos a los que les interesaba la computación de manera tangencial, o sea, gente que trabajaba en otras cosas que lo veían como una buena aplicación de la computación. Estaba Regini, en la década del 60 había creado el grupo de estudios de aplicaciones de computadoras en la facultad y que participaba del programa interamericano del Departamento de Ingeniería Civil del MIT, por ejemplo. O sea, era gente muy ligada con el exterior, muy conectada. Y había una computadora IBM 1620, que era un centro de computación que se creó en el 67 y lo dirigió el ingeniero Jáuregui. Lo primero que hizo fue hacer que hubiera una materia de computación obligatoria en todas las carreras, que se dictó a partir del 68. Pero además, hubo un curso de ingeniería de sistemas de posgrado, donde lo que dice la resolución que aprueba es para preparar profesionales que puedan aplicar las modernas técnicas de computación a la resolución de los problemas de los sistemas de todo tipo, que se aprobó en el 69. Y a los egresados del curso de posgrado se les daría el título de analista de sistemas. O sea, el lío que estaban armando con los títulos era descomunal. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado, el curso de ese posgrado el posgrado era Ingeniería en Sistemas con un título de analista de sistemas. Y además se organizaba en 4 cuatrimestres y estaba compuesto por 4 ciclos: computación, matemáticas, sistemas y economía. Y todos eran, o buena parte de eso, eran repeticiones de materias que ya se estaban dando en todas las carreras de grado. O sea, agarraban las cosas de industrial y las daban en economía, agarraban cosas de matemática y repetían, y así. Con lo cual, sobre todo de industrial. Y se le agregaban algunas materias del ciclo de computación. Entonces, en el año 70, Jáuregui se queja y dice: varios candidatos a inscribirse en el curso de posgrado de Ingeniería en Sistemas, al conocer que el título que se otorgaría, el de analista de sistemas, desistieron de inscribirse, por cuanto consideraban que el mismo no los habilitaba para inscribirse en el registro de profesionales especializados en ingeniería de sistemas que se había creado por decreto 310 del corriente año. O sea, no les servía para nada el título y por lo tanto no se querían inscribir. Finalmente, empezaron a proponer que a los cursos de ingeniería de sistemas el carácter de carrera de posgrado se diera a los cursos de ingeniería de sistemas el carácter de carrera de posgrado con la designación de licenciatura en ingeniería de sistemas y que el título que se otorgara fuera de licenciado en sistemas. Se aclaraba que pese a que la licenciatura era en ingeniería de sistemas, el título sería de licenciado a secas para que no apareciera la palabra ingeniería en un título de alguien que no cursó la carrera de ingeniería. Recién en 1971 se consiguió que el título a otorgar fuera el de licenciado en sistemas, y bueno, y en el 70 la IBM 1620 se reemplazó por una IBM 360 modelo 50. El 25 de mayo de 1973, el gobierno militar, después de su total fracaso político, entrega el gobierno al presidente peronista Cámpora.
Y el nuevo gobierno estaba formado por peronistas de extrema izquierda y peronistas de extrema derecha, y a la extrema izquierda se le da el gobierno de la Universidad de Buenos Aires. Creo que el control total de todas las universidades, en particular seguro el de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, las autoridades cambiaron, Jáuregui dejó de ser el director del Centro de Computación y se nombró como nuevo director del Centro de Computación al electrónico Luis Comín. En agosto del 74, Comín informa que la creación de esta carrera en esta facultad y con este contenido tuvo como único fundamento la creación de una herramienta de poder que permitiera en un departamento establecer competencias con otras facultades y aún con otros departamentos de esta misma facultad, fuertemente apoyada por una empresa proveedora de equipos que dispondría de la misma para su propio beneficio. Basta mencionar, para certificar esto último, que el coordinador general de la carrera es el gerente de desarrollo científico de dicha firma, o sea, IBM. Y uno dice que ahora, que él veía que el curso no servía para nada, pero que uno de los principales motivos de concurrencia de los alumnos era que estaban guiados por la errónea idea de que la acumulación de títulos en forma independiente de su contenido les permitiría un rápido avance en su carrera profesional. Y proponía la eliminación a partir del 1974 de la licenciatura en Ingeniería de Sistemas y que se reemplazara por varios cursos de posgrado para los cuales, al aprobarse cada una de las materias o cursos, la Universidad de Buenos Aires otorgará certificado de aprobación. Esa era la propuesta de agosto del 74 de Comín. El 17 de septiembre de 1974, después de la muerte de Perón y del triunfo total del peronismo de derecha, asumió como rector el doctor Alberto Talagano, abiertamente fascista y en las antípodas ideológicas de las autoridades anteriores. Lo echaron a Comín, cesantearon a todos, a muchos docentes, se cesantearon a todas las autoridades, en particular se cesantearon a las autoridades de la Facultad de Ingeniería y se cesantearon a Comín en particular. Y finalmente el Centro de Computación con las nuevas autoridades fue elevado a la categoría de Instituto de Computación y Sistemas, que continuaba dictando el curso de posgrado Licenciatura en Ingeniería de Sistemas, donde se informaba que ese curso se dictaba desde el 69, que no se dictó durante el 74, pero se puso nuevamente en marcha en el curso lectivo 75. Y finalmente, en el 75 se aprobó la carrera de análisis de sistema de grado. Ese es el comienzo de la licenciatura, de la carrera de analista de sistemas en el 75. O sea, por primera vez dejan de aparecer esos experimentos sobre posgrados extraños y crean una carrera de grado de analista de sistemas. Bueno, ¿qué me pasó a mí en esa época? En el 71 hubo en Exactas la huelga de estudiantes en contra de la alineación de los contenidos de la carrera con lo que imponía IBM. La huelga tuvo éxito y dos docentes de ingeniería con muy buena formación en ciencias de la computación, que eran Luis Trapp y Esteban Ditada, pasaron a organizar varias de las materias de computador científico. Ellos querían hacer una carrera que se acercara a ciencias de la computación y fundamentalmente se dedicaban a leer, por ejemplo, el Knut, era el gran libro de esa época, y pasaron a organizar varias de las materias de computador científico. Traían desde nociones elementales de computabilidad y máquinas de Turing en primer año hasta construcciones de lenguajes y autómatas. Yo después creí que uno podía dar máquinas de Turing en primer año, lo hice ahora después les cuento. No es una cosa, es un poco delirante, pero bueno. Nunca me cambié de carrera, pero empecé a estudiar con Ditada temas de autómata, temas de computabilidad por pura curiosidad. Y en cuanto a las
electivas con las que armé mi carrera, lo hice de una manera muy heterogénea. Hice 3 físicas, una álgebra conmutativa y topología algebraica. Me recibí de matemática en el 73 con una tesis de grado que se llamaba Seminario Superior en esa época, sobre algunos problemas de teoría de grafos, dirigida por Carlos Ruiz, que era el profesor de topología algebraica. Bueno, cuando asume Cámpora, en Exactas también toma el gobierno la izquierda peronista, y la gente del grupo de Barsaski, Sadowski y Jakovsky se acercan, David Jakovsky, se acercan para ofrecerse a volver, pero son rechazados. Porque, bueno, no eran cientificistas, me decían mis compañeros, por ejemplo. Ellos trabajan, en cambio, con ingeniería y con el INTI. O sea, pasan a dirigir el INTI, por ejemplo. Y cuando me recibo, entro a trabajar en el Instituto de Cálculo. Junto con una colega, Norma Seltzer, desarrollamos una matriz de insumo-producto de la Argentina a pedido del Ministerio de Economía de la Nación, como insumo para el pacto social que había sido firmado por el ministro Gelbar, la Confederación General Económica, que era la cámara de las empresas, pymes en realidad creo, y la CGT. Desde 1971 fui docente, ayudante de segunda y luego ayudante de primera, y en el 73 era la pura euforia, digamos. Lo primero que hicimos con Carlos Ruiz fue proponer, además que en paralelo con el Seminario Elemental de Cálculo Numérico hubiera, por ejemplo, un Seminario Elemental de Teoría de Grafos, que fue un éxito, tuvo muy buenos alumnos, algunas son distinguidísimos profesionales de la matemática, y por otro lado, bajo la coordinación de Hugo Skolnick, empezamos a preparar un nuevo curso de cálculo numérico basado en el flamante curso de Golub de Stanford, y para darlo a partir del segundo cuatrimestre del 74. Pero como les decía, el 17 de septiembre del 74 fue intervenida la universidad y nos echaron. Así que, sobre todo, Otalagano echó a todos quienes estaban caracterizados como izquierdistas en la UBA. A mí no me echaron exactamente, porque yo estaba embarazada, entonces, como no me podían echar, nos echaron recién a las embarazadas 45 días después del parto, pero lo único que yo no podía entrar, tenía prohibida la entrada a la facultad. Yo tenía que presentar mi documento y me acompañaban hasta la ventanilla. Bueno, les recuerdo que en esa época no se cobraba por transferencia, teníamos que ir a retirar sobres con plata. Así que yo iba a retirar en tesorería el sobre con plata, acompañada por personal de seguridad, hasta 45 días después del nacimiento de mi hija. Y llegamos a dar el curso de cálculo numérico durante un mes. Y empezó una nueva era de exilios interiores y exteriores, pero lo peor para la universidad estaba por venir, ¿no es cierto? Porque el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 fue mucho más terrible que lo que pasó con la intervención de Otalagano, pero para eso yo ya no estaba en la universidad, digamos. Estaba entre el 74 y el 84, me dediqué a trabajar en diversos trabajos profesionales, incluyendo una iniciativa muy desafiante. Fui en el Sanatorio Güemes la líder del primer proyecto de historias clínicas computadas de Latinoamérica, basado en el modelo del Mass General Hospital. El que había decidido llevar adelante esa informatización era el gerente de sistemas del Sanatorio Güemes, que era Roberto Steingart, que era quien me había dado el primer gran curso de computación en la ORT, y que me llamó para dirigir ese proyecto. Pero el sistema de historias clínicas se discontinuó cuando el Sanatorio Güemes entró en crisis por las deudas contraídas durante la tablita de Martínez de Oz. O sea,
el Sanatorio Güemes creció muchísimo y pidió enormes créditos en dólares para construir los edificios que ahora están. Esos edificios se construyeron en ese momento y después entró en crisis. No sé muy bien cómo terminó, supongo que quebró directamente. Quebró, sí, quebró. Así que bueno, ese fue, o sea, los proyectos académicos se interrumpían y los proyectos profesionales también por las crisis. Ahora, en el 83, la dictadura militar llama a elecciones presidenciales, gana Raúl Alfonsín, que es el candidato de la UCR con el 52% de los votos positivos y con la mayoría absoluta en el colegio electoral. Alfonsín asume el 10 de diciembre del 83 y nombra como secretario de Ciencia y Técnica con rango de ministro a Manuel Sadowski. Hay después le voy a pasar la bibliografía para ver estas cosas, de dónde tomar algunos de estos datos. Hay un artículo de Carnota y Viana que analiza cuál era la idea de Sadowski al frente de la Secretaría de Ciencia y Técnica. O sea, lo que ellos dicen es, el equipo liderado por Sadowski aspiraba a recuperar el tren perdido del desarrollo nacional mediante un conjunto de políticas públicas que promoviesen el acceso directo a la nueva ola tecnológica, sustentado en el desarrollo del complejo electrónico informático, la biotecnología y los nuevos materiales. Para evitar la profundización de la brecha tecnológica entre el primer y el tercer mundo, era necesario en América Latina el establecimiento de proyectos nacionales en los sectores de tecnología de punta, entre ellos en la informática. Y como parte de este proyecto nacional, se promovió en la Argentina una estrecha colaboración con Brasil en informática avanzada. Brasil era un país que estaba mucho más avanzado en ese momento. O sea, pese a haber tenido una dictadura, Brasil no reprimió a los investigadores en general. Entonces se creó un programa PABI, Programa Argentino-Brasileño de Informática, para la colaboración entre Argentina y Brasil, y también se fundó la Escuela Superior Latinoamericana de Informática, SLAI, que era una institución de excelencia que usó como modelo al Instituto Balseiro, o sea que tenía todos sus estudiantes becados, y a partir de tercer año, o sea, era gente que ya había hecho primer y segundo año en alguna universidad y se les tomaba un examen de ingreso de matemática. Fundamentalmente era un examen de ingreso de matemática y se daban 40 becas, o sea, había 40 estudiantes, de los cuales 30 eran argentinos y 10 venían del resto de Latinoamérica. Ese era el modelo de la SLAI. La SLAI contó con prestigiosos docentes de varios países, muchos de ellos europeos, que venían como profesores visitantes y proponían programas con una orientación de ciencia de la computación que reflejaba la voluntad de formar graduados que estuvieran haciendo investigación de punta. O sea, la posibilidad de formar gente que pudiera hacer investigación de punta. Y había algunos grandes, entre los profesores visitantes hubo al menos 3 que eran absolutamente deslumbrantes. Hugo Montanari, un gran especialista en semántica de lenguajes, Giorgio Auciello de complejidad y Carlo Ghezzi de ingeniería de software. Y el plantel de la SLAI se completaba con una dirección local, algunos profesores locales y un cuerpo permanente de instructores, que eran JTPs, también locales. Todos los estudiantes estaban becados y pertenecían a distintos países de Latinoamérica y solo funcionó entre el 86 y el 90.
su cierre coincidió con el cambio de gobierno. O sea, el 14 de mayo del 89 se realizaron las primeras elecciones presidenciales. Después de la restauración democrática, ganó Carlos Menem y, bueno, y Alfonsín anticipó la entrega para el 8 de julio del 89. Y el cierre tuvo que ver con una falta de visión del nuevo gobierno respecto a la necesidad de informática de excelencia en la Argentina. Y también, y eso es una idea personal, aunque compartida por algunas personas, fue una venganza personal del secretario de Ciencia y Técnica Matera, el primer secretario de Ciencia y Técnica de Menem, respecto que pertenecía a la derecha más conservadora, respecto a su antecesor Manuel Sadowski, a quien juzgaba como judío y comunista. Así que eso fue un durísimo golpe. El promotor del SLAI fue Armando Heberer, un físico, empresario de software y docente de computación de la Universidad Nacional de San Luis. Y cuando se abrió el SLAI, Armando fue designado director adjunto y como director fue designado Jorge Vidart, un informático uruguayo que había sido discípulo de Sadowski y tenía un doctorado en Grenoble. Escúchenme una cosa, si quieren preguntar algo me interrumpen, ¿eh? Yo puedo hablar bastante rápido durante unas cuantas horas, pero ustedes me pueden interrumpir de vez en cuando. Ese es un poco el contexto político del inicio del cambio de gobierno, ¿no? de la democratización en la Argentina. En el 85, con la vuelta de la democracia, se crea en la UBA el famoso CBC. Se piensa en un curso de pensamiento computacional, o sea, la materia se llamaba computación para exactas, ingeniería y económicas, y el diseño se lo encargan a Armando Heberer, el mismo Armando Heberer que había promovido la creación de la SLAI. Yo lo conocía a Armando Heberer porque había trabajado con él entre el 77 y el 78, antes de irme al sanatorio. O sea, empecé a trabajar con él en el 77 y cuando me ofrecen en el 78 entrar en el sanatorio Güemes, me fui de la empresa de la cual él era uno de los dueños. Armando recluta a un grupo de 12 colaboradores para diseñar el nuevo curso con varios desafíos. 6.000 estudiantes, ninguna computadora y un plantel insignificante de docentes, aunque con presupuesto para cubrir hasta 200 cargos de auxiliares. Ese era el panorama. Bueno, te vas a tener 6.000 alumnos, ninguna computadora y lugar para 200 auxiliares. Me llama, acepto, soy una de las 12, No, de los colaboradores de él, de los profesores colaboradores. Y gracias. Había que estar de la nuca para aceptar una cosa así, pero bueno, estábamos muy entusiasmados. De San Luis se trajo una solución muy interesante para incluir pensamiento computacional sin computadora. El lenguaje Timba, Terrible Invisible Machine for Boring Algorithms, que fue creado por Hugo Riqueboer como lenguaje de enseñanza que prescinde de la computadora digital y se basa en el paradigma de programación estructurada. O sea, tiene ciclos, tiene if y nada más, no tiene gotos. Es un lenguaje enmarcado dentro de la corriente, digamos, de Computer Science Unplugged, pero anterior a la propuesta del Computer Science Unplugged todavía. Y lo único que se necesita, la única estructura de datos que tiene es la pila, y hay un registro que es, bueno, las pilas son pilas de cartas,
por eso se llama timba, y hay un registro que es la carta que tenés en la mano. Y se le pueden preguntar, ¿qué cosas se le pueden preguntar? Bueno, si la carta está visible o está dada vuelta, se le puede preguntar si está dada vuelta, se le puede preguntar el palo y el valor, y se la puede dar vuelta, obviamente, y se la puede apilar en alguna de las pilas que uno quiere. Tiene excepciones, termina con un error, mentira. Termina con un error si uno quiere desapilar una pila vacía, cosas por el estilo. Y la verdad es que se puede hacer un montón de cosas. Claro, si estás inscripto en el curso de computación, que eso segundo cuatrimestre del 85, ¿no? Si estás o primer cuatrimestre del 85. Si estás inscripto en el curso de computación, venite con tus mazos de cartas de barajas españolas, y vamos a trabajar. Ustedes no se imaginan el lío que se armó, padres llamando al rector, diciendo que estábamos impulsando la ludopatía. Como dijo Irene, ¿qué? Un casino ilegal en la UBA. Irene Loazó me dijo los otros días, porque estaba hablando con ella sobre eso, en realidad estaba hablando con otra persona y ella escuchó y se me acercó y me dijo, ahora también tendrías problemas. No es solo en el 85, ahora tendrías más problemas, porque ahora... Pero los padres no fueron el mayor de los problemas. El mayor de los problemas fue la Facultad de Ciencias Económicas. La Facultad de Ciencias Económicas, pero esto era una materia para ingeniería exactas y económicas. Y los de económicas querían que hubiera planillas de cálculo, no pensamiento computacional con pilas, digamos. Bueno. El otro problema que tuvimos era conseguir cubrir esos 200 cargos disponibles. Jorge Aguirre, que era otro de los profesores, colaboradores, y yo nos dedicamos a tomar los exámenes para todos los aspirantes. Y nos dedicábamos a bochar a todo el mundo, porque este no sabe abstracción, el otro no sabe, en fin, nada. Hasta que nos dijeron, no, bueno, termínenla, no pueden bochar a nadie, tienen que conseguir 200 cargos, les recordamos, 200 cargos. Entonces, finalmente, si alguien estaba muy entusiasmado, lo aceptábamos y tenían que tomar un curso conmigo de las cosas que tenían que saber, digamos, algoritmos 1 y 2, digamos, algo por el estilo. Algunos exalumnos lo recuerdan con muchísimo cariño al curso en particular, Sebastián Grimberg, por ejemplo, fue uno de los alumnos. Santiago Seria también, que fue presidente de la Sadowski, también fue uno de los alumnos. Cuando se cumplieron, ahora no me acuerdo, pero creo que en algún momento cuando se cumplieron, supongo que a los 30 años o algo así, hubo una publicación donde todos decían, sí, ¿te acuerdan? ¡Qué maravilla! ¿Qué sé yo? Bueno, pero se terminó muy rápido, o sea, duró muy poco, Económicas protestó, levantaron la materia, y desapareció el pensamiento computacional del CBC hasta hace poco, pero volvió. En el 85 gané por concurso un cargo de profesora adjunta regular del Departamento de Computación de FIUBA y me hice cargo inmediatamente de la coordinación de la materia Algoritmos y Programación 1 para poder implementar el cambio del Plan 86 de sistemas. Manuel, ¿qué pasó en FIUBA entre el 70, que fue donde lo dejaste, y el 80? Bueno, eso, en el 75 se creó la carrera. Y ahí quedó estanco, o sea, con el mismo perfil y sin cambiar plan. En el 75, no, hubo un cambio en 79, después, si quieren, les muestro y después
Fue una carrera rara. Fue una carrera donde había desde por un lado, mucho IBM dando vueltas, y por el otro lado alguna gente que daba cosas relativamente interesantes, pero era una carrera extraña, digamos. Nunca tuvo un perfil, y en el 86 de vuelta tampoco, como, bueno, lo que les quería contar es que hasta ese momento la gente trabajaba con un mainframe de IBM, que en ese momento era una 43 no sé cuánto, dejaban un lote de tarjetas, volvían varios días después, recibían una salida que podía ser una salida donde decía que se había equivocado en algo, tenían que revisar, corregir todo, dejar de vuelta y así. Una cosa que se consiguió antes del 86, que lo consiguió Julio Guibur, que era el decano normalizador amigo de Sadowski, fue que Manuel Sadowski consiguiera que se donara una mini computadora HP 3000 para la Facultad de Ingeniería para el uso de los estudiantes. Y cuando yo me hice cargo de Algoritmos 1, lo que conseguí fue que el centro de estudiantes administrara eso desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días, con turnos dados estrictamente. Tenía varias terminales, podían trabajar bien, bien. Sí, podían interactuar con una computadora, era algo maravilloso para los chicos poder interactuar con una computadora desde primer año, por ejemplo. Alguien me dijo una vez que se agarraban a las piñas. Me dijeron, por tu culpa nos agarramos a las piñas por la discusión sobre el pasaste de la media hora, déjame, etc. El consejo directivo de FIUBA tenía mayoría de profesores opositores, que eran partidarios eran partidarios de la dictadura militar en general. Y el bloque de consejeros que eligió a Chernusky, Félix Chernusky, fue el primer decano electo después en democracia, y asumió en el marzo del 86. El bloque de consejeros que eligió a Chernusky estaba formado por 3 profesores, 3 graduados y 4 estudiantes. El departamento vio con muy malos ojos mi llegada. La mayoría de los profesores estaban alineados con la oposición y criticaban los contenidos que se daban en las materias de algoritmos porque las veían muy poco profesionalistas. O sea, recuerdo incluso un profesor que me dijo, mi hijo está estudiando esas cosas de abstracción, no entiendo para qué, yo quiero que mi hijo sea un buen profesional de IBM y estas cosas que vos le das no le sirven para nada. Bueno, además, el bloque de profesores del Consejo tenía una disputa política muy particular con Pablo Jakowski, con mi marido, que era el director del Departamento de Matemáticas, al que querían echar a toda costa, porque había instalado la investigación en el Departamento de Matemáticas. Y el hostigamiento hacia mí llegó al punto de que aparecían denuncias anónimas respecto de que hacía abandono de cursos, por ejemplo, cosas por el estilo. Mientras el Consejo siguiera con la participación de los profesores, con la participación del grupo que le había elegido a Chernusky, yo sabía que esas denuncias no iban a prosperar. Pero si cambiaba la conformación del Consejo, yo sabía que iba a tener problemas graves.
y que me iban a poder llegar a perseguir aunque las denuncias fueran anónimas y no hubiera manera de poner digamos, tales cosas en evidencia realmente, ¿no? En el 86 se abrió la SLAI, que era el proyecto de Sadowski, y a fines del 86 me presenté a un concurso de instructores y gané que eran, o sea, los jefes de trabajos prácticos, y gané un cargo. Decidí dejar la actividad profesional y tener una dedicación exclusiva en SLAI y una dedicación simple en FIUBA a partir del 87. Ahora, en las elecciones de mitad de término del 87, los estudiantes democráticos de FIUBA perdieron frente a UPAU y la mayoría del consejo pasó a estar en manos de la oposición, que quedó con 5 profesores, un graduado y 3 estudiantes. Y el primer acto de ese consejo fue echar a Pablo Yakowski como director del Departamento de Matemáticas por malversación de dineros públicos, con una frase del consejero graduado Cohen Mitrani que dijo: la investigación en la Facultad de Ingeniería es un lujo y la investigación en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ingeniería es un lujo que la Facultad de Ingeniería no se puede dar. Y por tal razón pedimos que se eche al director del departamento. ¿Eh? No muy distinto a la actualidad, digo. No muy... Todo el país. Claro. No es solo Facultad de Ingeniería. Increíble. Sí. Sí. Pura coincidencia, digamos. Sí. Y ahí me quedó claro que me tenía que ir lo antes posible. Así que renuncié después de las fechas de finales de marzo. Esto fue el 9 de marzo del 88 y después de las fechas de finales de marzo renuncié y me fui, me quedé solo con SLAI hasta que se cerró en el 90. SLAI, Escuela Superior Latinoamericana de Informática, eso que conté, que lo creó la Secretaría de Ciencia y Técnica de Sadowski como una especie de balseiro de la informática, y que se cerró en el 90, o sea, estuvo entre el 86 y el 90. El 90 fue un año terrible, no venía plata, no cobrábamos, y se cerró a mitad del 90, digamos, y los estudiantes becados además no cobraban los estipendios el último semestre. El trabajo en el SLAI era muy estimulante por varias razones, ¿no? Por un lado, porque estaba el contacto permanente con los profesores visitantes. Por el otro lado, porque había permanente contacto con los grupos del Programa Argentino-Brasileño de Informática, o sea, teníamos colaboración con ellos. Incluso yo con algunas de esa gente seguí colaborando años luego. Y además porque era una fuente inagotable de ideas curriculares, porque SLAI se diseñó con un programa de ciencias de la computación, a diferencia de todos los programas que había en la Argentina en ese momento, que eran programas de informática con un perfil mucho más profesional, donde la lista de lenguajes era lo primordial y una de las cosas más interesantes que quedaron de la SLAI, más allá de todos los graduados, de mucha gente alguna gente se fue al exterior y se doctoró, otra gente se quedó y fundó empresas importantes, fueron el semillero de ideas sobre cómo diseñar carreras interesantes en computación de avanzada, digamos, y que se usaron muchísimo. Se usaron, lo primero fue la creación de la licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que la creó Jorge Aguirre, que era el director adjunto, después que Armando Hebrer, que fue uno de los fundadores de la SLAI, se fue a Brasil en el 89, a mediados del 89, y quedó Jorge Aguirre como director adjunto del SLAI. Y
cuando, ya un poquito antes del cierre, creo que en el 90 se debe haber estado en los dos lados, se fue a Río Cuarto y empezó y creó la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Río Cuarto con un modelo parecido. Con ayuda de uno de los locos lindos que estuvimos en el ciclo básico y después en la SLAI y que estaba en La Plata, que es Gabriel Baum. Y a mí me pidieron, cuando se cierra el SLAI, el director del Departamento de Computación de Exactas, UBA, me pide que vaya, que me incorpore como profesora en Exactas y que me dedique a cambiar el plan de estudios de la carrera de computación. Así que mi primer trabajo en Exactas en los 90 fue armar una comisión ad hoc para revisar el plan de estudios y cambiarlo y proponer un cambio de plan de estudios. El plan nuevo fue aprobado por el Consejo Directivo en el 92 y por el Consejo Superior a principios del 93 y duró 30 años, lo cual no está mal. ¿Por qué? Porque era un plan muy flexible, con pocas materias y con contenidos mínimos suficientemente generales como para que las materias pudieran cambiar sin violar ni los contenidos mínimos, ni el título de la materia, ni nada. Creo que en este momento no se podría, porque en este momento la rectorado pide muchos más detalles. Acá no pedía detalles, entonces llegamos a tener una materia que decía se darán los contenidos de punta de la especialidad, por ejemplo, y eso en una obligatoria, no en una optativa, por ejemplo. No se puede ahora. La verdad es que yo probé eso, hacer algo parecido años después en ingeniería y no te dejan. Pero ahí sí, y por eso podía vivir durante 30 años sin violar nada y diciendo, y ahora cambio. Esto nuevo es de punta ahora, cambiemos. Bueno, en Exacta fui adjunta interina desde el 90 y gané un concurso de regular en el 96. En el interín, en el 91, Roberto Steingart me volvió a llamar. Él era uno de los directores de una prepaga que se llamaba SIM, que era una prepaga que se había formado bajo la tutela del Sanatorio Güemes, pero que ahora era dueña de la Clínica y Maternidad Suizo-Argentina, y me pidió que reflotara el proyecto de historias clínicas, pero de manera descentralizada, de manera que cada paciente tuviera su historia clínica en el bolsillo. Al principio pensábamos en un disquete, aunque seguíamos explorando nuevos dispositivos. Y fui directora del proyecto de historias clínicas computadas de este lugar, del Centro Integral Médico, entre el 91 y el 93. Pero en el 93, SIM y la Suizo fue adquirida por un nuevo grupo y el proyecto se discontinuó. O sea, no les interesaba invertir en un desarrollo de ese estilo. ¿Qué otras cosas pasaron y me pasaron? Bueno, en el 90, el decano de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, familiarmente conocida como FAMAF, que estaba preocupado por la falta de alumnos inscriptos en las tres carreras, Matemática, Astronomía y Física, considerando que no existían carreras de informática en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, promovió la creación de una carrera en esa área. En el 90 se creó una comisión local con la misión de presentar en 5 meses un proyecto de carrera de grado y su posterior implementación en la FAMAF. La Universidad Nacional de Córdoba no le asignaría presupuesto. ¿Por qué? Porque se consideraba
que la Universidad Nacional de Córdoba era una institución madura que ya tenía todas las carreras existentes y si querían dar carreras nuevas tenían que arreglarse las facultades con los presupuestos que les correspondieran. Con lo cual la comisión prefirió diseñar una carrera que pudiera resolverse con los recursos ya existentes de la FAMAF. Con lo cual hubo un plan de estudios que tenía 3 análisis matemáticos, 2 físicas generales y prácticamente ningún contenido de fundamentos de la computación. Y ese plan culminaba con la obtención del título de licenciado en computación y duraba 5 años. Se aprobó la carrera propuesta y empezó a funcionar esta licenciatura de computación en FAMAF en el primer cuatrimestre del 93. En el 92 la mayoría del consejo directivo había cambiado y empezaron a buscar digamos, en la línea de los ex-SLAI, que estaba la gente de Río Cuarto, y por un lado, y yo en Exactas, y nos empezaron a pedir apoyo a ambos grupos. Con un poquito de financiamiento de un instituto del CONICET de matemáticas, el CIEM, que era el que nos pagaba los viajes y las consultorías, digamos. ¿Qué es lo que...? En Río Cuarto, por ejemplo, había un estudiante, un graduado de matemática que empezó a hacer los cursos de estructuras algebraicas para implementar, digamos, todo lo que era ciencias de la computación a nivel avanzado. Y a mí me pidieron que revisara todos los planes de estudio para cambiarlos desde adentro sin modificar el plan de estudio. O sea, yo tenía que revisar los contenidos y cambiar los contenidos y dejar los títulos. Ese era un poco el compromiso. Se pudo hacer, o sea, y yo, además me invitaban a mí también para capacitar gente. Yo me radicaba de golpe 15 días en Córdoba y daba cursos para capacitar gente que iban a ser los futuros ayudantes. Y más o menos se arregló. Igual el problema más serio era la falta de recursos. No tenían computadoras. Las computadoras eran una AT y una máquina Next que había donado un docente de matemáticas. Esas eran todas las computadoras que había. La biblioteca eran las fotocopias de todas las bibliotecas, de mi biblioteca, de la biblioteca de la gente de Río Cuarto, en fin, esa era la biblioteca, un conjunto de fotocopias. Y después lo que se empezó a hacer cuando, a partir del segundo año, con el primer año se arreglaron bastante, pero a partir del segundo, con los locales, había algunas materias de matemática discreta, las daban los matemáticos, organización del computador las daba una ingeniera electrónica que era becaria del observatorio, en fin, ese tipo de cosas se arreglaban bastante bien. A partir del segundo año se necesitaban cada vez más materias de computación y lo que hicieron fue empezar a llevar profesores visitantes con fondos no devengados. O sea, tal persona en este momento no está cobrando porque es secretario de investigación, entonces ese sueldo va. Entonces siempre el chiste era: espero que no te toque el día que él sea un ayudante de segunda, el nuevo secretario, porque vas a tener que cobrar eso. Esos eran los fondos no devengados. Ahora, mágicamente,
En el 93, en el ámbito del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, se crea la Secretaría de Políticas Universitarias. Y la Secretaría de Política, el primer secretario de Políticas Universitarias fue el licenciado Juan Carlos del Bello, que quiere crear una estrategia global para mejorar la educación superior en la Argentina, que llamó PRES, Programa de Reformas de la Educación Superior, y que estaba destinada a elevar la calidad de la enseñanza, la investigación y la asistencia técnica en el ámbito de la educación superior, así como los mecanismos de gestión universitaria. También quería hacer algunas cosas no tan santas, digamos, que después... Sí, pero bueno, siempre hubo un tira y afloje entre las cosas que esta gente quería hacer, las cosas que uno quería hacer con estas cosas, en fin. Y se creó el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria, FOMEC. Se creó en el año 95 por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, como parte integrante de este programa de reforma de la educación superior. El PRES tenía en sus orígenes un presupuesto total de 273 millones de pesos. Piensen que estamos en el año 95, perdón, estamos hablando de pesos equivalentes a dólares, ¿no? Porque estamos hablando de plena convertibilidad. Entonces, presupuesto de 273 millones de dólares o pesos, 165 millones otorgados por el Banco Mundial y 108 millones de contrapartida nacional, aportados por las universidades nacionales. En realidad la contrapartida nacional siempre eran los salarios docentes, o sea que no había problema en ese sentido. No había las universidades no tenían que poner plata. ¿Y qué objetivos tenía? Tenía una reforma y ordenamiento del marco legal de la educación superior, la introducción de incentivos para el mejoramiento de la calidad y la asignación de recursos, la mayor transparencia en la gestión mediante el mejoramiento de la información, la introducción de modificaciones en la distribución de recursos presupuestarios y el fortalecimiento de la capacidad de conducción y programación de la SPU. Y como objetivos específicos del FOMEC, mejorar la enseñanza de grado y posgrado en ciencias básicas, ingenierías y salud y en ciencias sociales y humanas. Capacitar las plantas docentes mediante el cursado de estudios de posgrado. Mejorar la capacidad de formación de posgrado en función de los déficits de capacitación docentes actuales y futuros. Apoyar el desarrollo de bibliotecas centrales o de facultades y mejorar la gestión académica mediante proyectos de cambio de estructura organizativa. Los de mejorar la gestión, o sea, cambiar la estructura organizativa no se hizo nunca, porque las universidades se resistieron. Pero unas cuantas de estas otras cosas sí se aprovecharon y bien. El diseño del FOMEC contempló el financiamiento de 3 tipos de proyectos: disciplinarios, orientados a la mejora de la calidad y reforma académica; institucionales, orientados al mejoramiento de los mecanismos de gestión académico-administrativa; y de biblioteca. La biblioteca de Exactas, por ejemplo, toda la organización de la biblioteca de Exactas, la reorganización de la biblioteca de Exactas se hizo con un gran FOMEC de toda la facultad, ¿no? Que incluía desde poder tener una biblioteca libre de tránsito, poniendo los arcos de detección de libros y ese tipo de cosas. Esas cosas se hicieron con un FOMEC en Exactas. El diseño, yo nunca entendí por qué ingeniería no tuvo un FOMEC. Nada. Nada, no, yo no estaba en ese momento, pero no se hizo nada. En ingeniería no se presentaron y nunca entendí por qué no se presentaron.
Algunos decían no, porque confundían la C de calidad universitaria con una C de ciencia. Decían, no, es para ciencia. Es mentira, era para las ingenierías también, y se hizo en otras facultades. No sé por qué en Facultad de Ingeniería no se hizo absolutamente nada. Pero en la FAMAF nos pareció maravilloso. O sea, en la FAMAF, esa historia de que no había equipamiento, no había biblioteca, no había, no había suficiente dotación de profesores, qué sé yo. Lo que se hizo fue, bueno, ¿cuáles eran los gastos financiables? Los gastos financiables eran bienes clasificados por equipamiento de grado, posgrado, apoyo, multimedia y bibliografía. No podían ser bienes para investigación, o sea, no podía ser un bien que le necesitara un laboratorio de investigación para una tarea de investigación. Tenía que demostrarse que era para un grado o para un posgrado. De todos modos, esas cosas a veces se hacían, a veces no se hacían. Servicios de consultoría, donde consultoría podía ser estudios y asistencia técnica, pero también intercambios académicos. O sea, traer a alguien como visitante era una consultoría. Así que uno podía traer algún visitante por FOMEC, por ejemplo. Y becas, donde había becas de pregrado para matemáticas e informática, pero no para el resto de las disciplinas, y becas de posgrado de formación docente y abiertas para cualquier disciplina, becas postdoctorales y becas para erradicación de docentes. Entonces, ¿qué es lo que se podía hacer? Uno podía mandar a doctorar a alguien en el país o en el extranjero y luego traerlo. Podía además traer y radicar doctores a través de FOMEC. Después, claro, la universidad tenía que comprometerse a pagarle un salario a esa persona después de... No, pero bueno, se consiguió. ¿Cuáles eran las controversias? La controversia mayor era que en realidad habría la posibilidad de que las universidades fueran aranceladas. O sea, cuando hablaba de reorientación de recursos, habría la posibilidad de que las universidades fueran aranceladas. Y si se fijan, en la Ley de Educación Superior, que es de esa época, no se habla de que las universidades, de que los estudios de grado son no arancelados. Recién se rectificó eso en el 2015 mediante el artículo 3 de una ley 27.204 nueva, donde se introduce la noción de que las universidades no son aranceladas. Lo que sí le interesaba, y eso es, por ejemplo, que las universidades entraran al sistema de información universitaria, al SIU. Esto está bien, la gente no tenía problemas en entrar en el SIU, por ejemplo. Tenían que respetar las obligaciones legales y financieras fijadas por el FOMEC. O sea, si yo traigo una persona para radicarla, le tengo que pagar el sueldo, no lo puedo dejar después pidiendo limosna acá en la esquina. Y desarrollar programas sistemáticos de evaluación universitaria. O sea, ahí aparece la CONEAU y las evaluaciones. Y procurar una actualización de las currículas y una mayor eficiencia en términos de calidad y cantidad de egresados. Hay un artículo de Ariel Toscano que analiza y dice en realidad en el FOMEC tuvo importante impacto en reformas acotadas, o sea, cambio de planes de estudio, mejoras de equipamiento, mejoras de bibliotecas,
y no tuvo ningún éxito en lo que tiene que ver con cambiar la cultura universitaria porque chocaba con un país donde la cultura universitaria era muy fuerte y tenía ya ideas muy donde el país no estaba dispuesto a resignar su cultura universitaria por una imposición que en última instancia era una imposición del Banco Mundial. ¿Y quiénes se beneficiaron con este programa? En particular, las ciencias básicas y las ingenierías. Las sociales no. Y no, lo que sospecha Toscano es que tiene que ver con que no tenían tanta cultura en presentar propuestas de este tipo en esas facultades. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, cuando viene la primera convocatoria en el 95 de FOMEC, dijimos, la FAMAS se tiene que presentar. Hicimos una primera presentación y nos bocharon. ¿Por qué nos bocharon? Porque el plan de estudio tenía puras matemáticas, tenía puras físicas y casi no tenía computación. Y dicen, y además dura 5 años la carrera y habría que tender a que dure 4 años y medio. Ahí dijimos, bueno, va a durar 4 años y medio hasta que ganemos el FOMEC y después veremos, si no, porque no es que el FOMEC después estaba encima diciendo a ustedes. ¿Hacía la evaluación la SPU? Hacía la evaluación evaluadores externos. Y que como viste que yo te contaba que en el Fontar y Fonsoft las evaluaciones no eran públicas, o sea, sabíamos quiénes eran los evaluadores, acá también sabíamos quiénes eran los evaluadores. O sea, la SPU llamaba gente del exterior o del interior y del interior a evaluar, por ejemplo. Y al año siguiente, en el 96, ganamos un FOMEC, 97 como fecha de inicio de ejecución, quedó en el FOMEC 454, reforma, mejora y consolidación de la carrera de licenciatura en computación, por 656.240 pesos dólares. 295.000 para bienes, 72.000 para profesores visitantes y asesorías, y 288.000 y pico para becas. No se solicitó nada para obras. La dirección del proyecto estuvo a mi cargo, la codirección estuvo a cargo de Alejandro Tiraboschi, que era un profesor de matemática, pero que colaboraba intensamente con la carrera nueva, y con un físico, Bernardo González Krieger, que fue un actor esencial en el despliegue del proyecto porque es el que diseñó la infraestructura. Dimensionó el hardware, dimensionó el software y luego instaló personalmente la red en la facultad y fue luego el administrador de la red. Los ejes fundamentales fueron la compra de equipamiento, compra de bibliografía, radicación de doctores y envío de doctorandos al exterior. Yo no sé si ustedes saben, pero no hubo el primer doctor en informática de la Argentina es del 96. O sea, cuando estamos hablando del 97, no había todavía ningún doctor en informática en la Argentina. ¿Quién fue el primero? El primero fue José María Turul Torres, que se doctoró en San Luis, dirigido por un eminente investigador argentino radicado en Toronto, que se murió muy joven, Alberto Mendelssohn, y que fue alumno de Jeffrey Allman, del gran Allman de base de datos. Y ese fue el primero. Así que teníamos que mandar gente al exterior a doctorarse. No había manera de conseguir gente que se doctorara no había manera de doctorar gente en informática en la Argentina. Así que teníamos que conseguir mandar gente al exterior.
Se mandó gente a Estados Unidos y se mandó gente a Europa a doctorarse. No era fácil conseguir gente que se quisiera ir a doctorar con una beca FOMEC, pese a que podían complementarlo con una beca del exterior sin problema. No es que porque cobraban una beca FOMEC no podían cobrar una beca de Rutgers o de Columbia. Pero el problema es que alguna gente decía, pero si yo gano la beca, después tengo que volver. Sí. Y no sé si quiero, yo quiero ganar, voy a ganar la beca y me voy a quedar por ahí, ponele. Bueno, eso fue una de las cuestiones. Entonces, fue difícil cubrir el tema del envío de doctorandos al exterior. Bastante difícil, por esa razón. Pero bueno, hubo gente que fue, gente que volvió, y hubo, yo creo que quedaron fondos sin aplicar de becas de doctorados. La radicación de doctores fue muy exitosa. Había gente del SLAI que se había ido a doctorar a Europa y que quería volver y no tenía manera de volver porque las universidades no tenían más lugar para volver, no encontraban espacio, con lo cual se radicaron algunas personas de SLAI en Córdoba, y tampoco eran tantas, así que también podíamos conseguir que les dieran hubo 4 personas que se radicaron más o menos. Pudimos conseguir que les dieran los cargos. En realidad se radicaron 3 por FOMEC y una 4ª sin FOMEC porque llegó tarde, pero porque ya había terminado el FOMEC, pero le dieron un cargo igual. O sea que hubo una radicación de como 4 personas. El proyecto terminó en 4 años y bueno, y fue realmente, fue importante para la carrera. Se pudo radicar una cantidad razonable de profesores con doctorados. ¿Puedo seguir? ¿O estamos muy atrasados? No, bueno. ¿Ya pasó 1:20? Bueno, no sé. Ustedes me dicen. A ver, ¿qué más pasó? En el 2001 volví a FIUBA. El departamento de computación necesitaba docentes de electivas como teoría de algoritmos y teoría de lenguajes. Ahí descubrí que en realidad también necesitaba cambiar los programas de algoritmos y programación, tanto 1 como 2. Así que, bueno, yo me dediqué a dar teoría de algoritmos, dando prácticamente algoritmos 2. Y en el 2002, a partir del 2002 fui evaluadora externa del FONTAR, en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en el área de TIC, lo que me permitió conectarme con las políticas públicas de fondos concursables de la agencia. En el año 2003, la Secretaría de Industria, Comercio y la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción creó un programa de foros nacionales de competitividad industrial de cadenas productivas. ¿Qué es eso? Es ver de qué manera uno agarra una cadena productiva, no sé, la del calzado o la de textil o la del software, también estaba en particular la del software, para ver de qué manera se financia y se apoya para desarrollar esa cadena productiva. Y el Foro de Competitividad de Software y Servicios Informáticos fue una de las cadenas productivas que se crearon. Se invitó a la FIUBA, FIUBA no contestó. Entonces, o contestó que no le interesaba, no sé. Y entonces me llamaron por teléfono a mí directamente, Gabriel Baum, que había sido colega mío de SLAI, había sido era profesor de la UNLP y era co-coordinador del Foro de Software y Servicios Informáticos, y me dijo, che, mira, hay una silla para ingeniería, venite, no dejes eso así. Así que me fui.
esas discusiones son discusiones entre universitarios, empresarios, diciendo, bueno, ¿qué necesita esta gente para crecer? Y a fines del 84, del 2004, perdón, a mitad de 2004, se sanciona la ley 25922 de promoción de la industria del software. Que crea dos cosas. Un régimen de promoción para todas las empresas del área software que hagan ciertas cosas, que exporten, que hagan I+D, qué sé yo, a cambio de eso se le dan exenciones impositivas. Y, por el otro lado, se crea un fondo de promoción, un fondo fiduciario de promoción de la industria del software, Fonsoft. El régimen de promoción se radica en el Ministerio de Economía y el Fonsoft se radica en la Secretaría de Ciencia y Técnica, de la cual dependía el Fontar. Y ahí me llaman a mí para coordinar el Fonsoft. Hay que crear instrumentos para promover la industria del software mediante subsidios, créditos, etc. No sé si ustedes están algo familiarizados por cómo funciona el Fontar acá en la otra cuadra, porque al lado, perdón, no en la otra cuadra. Sí. Bueno, son fondos concursables. Te doy plata, vos ponele, el Fontar hace, por ejemplo, dice, te doy plata para hacer lo que quieras en un proyecto que se te dé la gana de automotriz. Y vos decís, quiero mejorar el motor de tal cosa y haces una propuesta, necesito tanta plata, voy a hacer tales cosas, tenés que poner la mitad de la plata vos probablemente, tenés que demostrar que gastaste la plata para que te devuelvan la mitad, y ese es el mecanismo en general de lo que se llaman aportes no reembolsables. O sea, uno gasta 100 pesos, te devuelven 50 cuando mostraste que... Y mostrás que hiciste lo que tenías que hacer, que puede ser exitoso o no, como en cuanto a ventas, por ejemplo. No necesariamente después lo vas a vender ese motor mejor, pero tenés que mostrar que hiciste el motor, que gastaste, etc. Bueno, el Fonsoft, era muy chiquito. Estos son números de un informe de agencia del 2011 sobre ejecuciones. Si uno mira, tiene en cantidad de plata muy poquita plata, ¿no? 37 millones de pesos en el 2009 frente a 124 millones del Fontar, 54 frente a 175, 39 frente... Ahora, cantidad de proyectos es enorme, o sea, teníamos un montón, muy poquita plata, no estábamos financiados por ningún organismo multilateral, no es que la mayoría de estas cosas, el FONASEC lo financiaba el Banco Mundial, el Fontar y el FONCIT lo financiaba el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros nos financiaba con un poquito de plata el Tesoro Nacional. Esos son los números del informe del 2011 del Fonsoft. ¿Qué cosas hacía el Fonsoft? Bueno, daba aportes no reembolsables Fonsoft para desarrollo de productos y certificación de normas de calidad. O sea, uno se presentaba y decía, yo quiero hacer un producto para mejorar, para conectar tales cosas. Bueno, cosas del estilo, quiero implantar banca móvil en la época en que recién se estaban introduciendo los teléfonos celulares en la banca, o quiero implantar detección de patentes a través de la lectura de imágenes. Cosas por el estilo se financió Fonsoft desde sus comienzos, pero con montos pequeños. Eso es lo que te comentaba hoy. O sea, eran montos pequeños, eran 200.000 pesos
de esa época, o sea, estamos hablando 200.000 pesos de esa época, son 60.000, 80.000 dólares, una cosa por el estilo. Y 300.000 pesos si trabajabas aplicando resultados de investigación de universidades, de los cuales hubo muy poquitos realmente. Emprendedores que era... No, los proyectos podían ser un poquito más largos. Creo que podían ser de año y medio, una cosa por el estilo. No necesitaban ser... O sí, eran anual, no me acuerdo. La verdad es que no, después me fijo, pero la verdad es que no me acuerdo. Emprendedores, que fue una cosa muy linda y muy interesante, que era darle plata sin que cuando la contrapartida para la gente era sus horas. O sea, nosotros, pero no sus horas valorizadas por el deseo de la gente, sino le asignábamos un valor fijo, hora, tu hora vale tanto. Y entonces, ¿cuántas horas le dedicas? Es tu contrapartida. No tenés que poner plata de nada, y le dábamos plata para desarrollar las cosas. Hubo varias empresas interesantes que quedaron. Era el primer capital semilla que podía tener alguien que se recibía y empezaba a trabajar, por ejemplo. Algunas empresas siguieron adelante muy bien, otras se fundieron. Sabemos que hay un valle de la muerte del principio del emprendedorismo que, bueno, se morían unas cuantas. Pero hubo unas cuantas empresas que sobrevivieron y muy bien, y que les fue muy bien a partir de estos pequeños capitales semillas, de los cuales conocíamos a mucha gente, porque eran gente de golpe que venía, se recibía en la facultad y venía directamente con el proyecto a presentarse en un Emprendedores Fonsoft. Yo ahora no me acuerdo, pero debía ser, después los busco si querés, pero ponele que fueran, no, en total, ¿no? Ah, pero están las, sí, ahí puedes hacer la cuenta. Sí. 25 palos para 200 proyectos. Sí, más o menos, ponele. Y después había créditos, créditos a la exportación. Nadie pedía créditos. Hay uno solo que pide el máximo, que eran 300.000 pesos. Nadie pedía créditos porque había que devolverlos. Una vez le pregunté a un empresario, ¿por qué no piden los créditos? Que eran a tasa bajísima, era tasa cero prácticamente. Y dice, no, porque hay que devolverlo y yo no quiero. Bueno. Y después había algunos subsidios para capacitación, para ONGs, para capacitar por ejemplo, una cámara quería capacitar en una nueva tecnología a gente de distintas empresas, podían pedir un pequeño subsidio para capacitación, y las reuniones científicas TIC, que era un desprendimiento de las famosas reuniones científicas de FONSIT, ¿sí? Que FONSIT vino y dijo, toma, háganse cargo ustedes de las empresas, de las organizaciones TIC y denle la plata a ustedes. Dado que está cubierto sin problema por la ley del software, podés hacerlo y chao. Así que fue un desprendimiento del FONSIT por un tiempito. Fundamentalmente, lo que se ve es que prácticamente todo se van en aportes no reembolsables y emprendedores. Bueno. Otras cosas que hice fue, por ejemplo, participar activamente en la Sociedad Argentina de Informática, en la SADIO, desde el 2005 hasta el 2018. Fui la primera presidenta mujer
del ASADIO, del 2014 hasta el 2018, 2 periodos. Y volviendo a FIUBA, gané un concurso de profesora asociada regular en el 2006 y de titular regular en el 2012, y hasta que me jubilé en el 2020, y actualmente soy profesora consulta titular. Y la pregunta era, ¿qué hago con algoritmos? Y esta gente que no sabe nada, o sea, mi gran problema era qué hago con la gente que no sabe nada de algoritmos en serio en FIUBA. Y cómo se les enseña y cómo se les dan 2 buenos cursos de algoritmos 1 y 2 para que terminen sabiendo un montón de cosas, todo lo que hay que saber entre algoritmos 1 y 2. ¿Cuál es una buena secuencia? Tenía varias personas ahí que escuchaban y hablaban conmigo todo el tiempo. Sebastián, Margarita Manterola, Melissa Halsban, Alberto Bertogli, Maxi Curia, en general gente del LUCFI. Sabía que no, algunos me decían, ¿por qué no haces como en el MIT, te pones a dar Scheme o Haskell? Yo decía, no puedo, estoy en ingeniería, necesito otra cosa, pero no quiero dar ni C, ni Java, ni Pascal, por supuesto, que era lo que se daba en ese momento. Hasta que en un congreso, en Frontiers in Engineering Education, en el 2007, en una sesión de preguntas, John Impagliazzo, que era un profesor que estaba dando la conferencia, contó su experiencia relativamente reciente de Python y de lo bien que le iba y de cómo Python achicaba los tiempos y podía dar un montón de temas y podía... Entonces volví y mandé, y cómo en realidad le había ido mal con un montón de otras cosas. O sea, él contaba toda su historia y era el relato de mis pesadillas. Desde que había abandonado Pascal, los problemas que había tenido con C, los problemas que había tenido con Java, qué sé yo, hasta que había aparecido Python. Entonces dije, bueno, empecé a mirar, empecé a entender cómo se daba. Descubrí que no había nada en castellano de eso, y cuando volví mandé un mail que no recuerdo el texto, me lo tendrías que mandar. Quiero hacer esto y mandaste el paper, me parece. O algo así. Dije, ¿se animan a darme una mano o algo por el estilo? Y nos pusimos a escribir un texto que está vivo, que sigue creciendo, que... Eran todos estudiantes, no había ningún docente. Eran docentes, eran todos docentes, eran todos ayudantes de segunda, sí. Sí. Ninguno recibido. Estaba Elena García dando vueltas. Elena García estaba, sí. Estuvo, sí, dando una mano. Sí, hubo gente dando... Luis también en algún momento participó lejanamente. Luis participó, sí, teníamos gente en el sentido de que nos apoyaban algunos, que opinaban de vez en cuando otros, pero en trabajar éramos un montón de estudiantes y yo. Y propusimos empezar a dar un curso de Python esto fue octubre del 2007, y propusimos darlo en segundo cuatrimestre del 2008. Y empecé a escribir. Y me puse a escribir, escribía y les mandaba, escribía y mandaba, y todos los demás agregaban cosas y corregían. Con algoritmos 2 no había problema, se podía enganchar bien porque uno no necesitaba armar estaba lleno de textos buenos y sabíamos lo que queríamos dar. O sea, la secuencia, algoritmos 1, algoritmos 2, sabíamos cuál tenía que ser, pero algoritmos 1 había que escribirla desde cero. Y nos fue bien. O sea, empezamos en segundo del 2008 y después nos pusimos en fase.
el primer cuatrimestre del 2009, algoritmos 1, segundo cuatrimestre del 2009, algoritmos 2, para poder tomar la ola de ingresantes del CBC, de esa manera, el pico, digamos, de los ingresantes del CBC. Y el éxito fue total, o sea, la gente de las siguientes materias decían, vienen muy bien, están mejor que los demás, están formando. Ahora, nosotros habíamos conseguido una autorización como curso piloto, y la verdad es que después no nos conseguimos sacar de encima el brulote de curso piloto. Cada vez que queríamos decir, ¿por qué no lo adoptan otros? Decían, no, ustedes están probando. Tuvimos hasta el 2014 con el San Benito de curso piloto colgado acá del... Y sin docentes nombrados. Y sin docentes nombrados. Pero bueno, después, en algún momento, se consiguieron nombrar a algunos docentes, se consiguieron algunas, pocos, pero... Y como última experiencia, en el 2018, cuando el decano Alejandro Martínez fue elegido decano, me propuso que fuera secretaria de Planificación Académica y de Investigación para empezar a pensar en cambios de planes de estudio que acortaran las carreras de ingeniería y que las racionalizaran. Tenía el apoyo de Anaí Mastache, que es una educadora, como subsecretaria de Planificación Académica de Grado, que tenía una considerable experiencia en funcionamiento universitaria y con mucho contacto en rectorado. Y una de las últimas cosas que de esa gestión, la del 2018-2022, fue conseguir que pensamiento computacional fuera una asignatura del CBC. Y después preferí, cuando me preguntaron si quería seguir, dije que no, que quería pasarme al consejo directivo, porque ya había hecho todo el trabajo de trabajar con las carreras para que cambiaran los planes de estudio, quería ver cómo llegaban las carreras y además no quería estar en la etapa que viene ahora, que es la acreditación de las carreras ante la CONEAU. Así que me interesaba más una secuencia larga, que fuera secretaría y luego consejo directivo. Que bueno, eso es, en lo que resumen de esto es que se renovaron todos los planes de estudio salvo una, el de sistemas es el que falta, y se creó una nueva carrera que es bioingeniería. Así que, como resumen, es un buen... Bueno, 1 hora y media o más. 1 hora 42. Ah, bueno. Acá tienen, si quieren, bibliografía. Si querés ver un poco cómo evolucionó desde el 75 y eso, en el trabajo de Creo que lo leí. Pablo y mío, hay hasta los planes de estudio detallados de las materias. Bueno, en el 96 se crea la ingeniería en informática. Se crea la carrera de ingeniería en informática. Así que ahí tenés, ese es el cierre de ese periodo hasta el 2000, digamos, entre el 86 y el 2000. Estos son, si quieren ver, los temas estos son, está separado por temas, ¿no? Los temas de contexto FIUBA, el tema de contexto FCEN y la huelga de estudiantes de IBM Go Home. ¿Qué es la SLAI? Eso que preguntabas vos, está ahí contado, tenés, primero cuál era el pensamiento latinoamericanista de Sadowski, y bueno, ¿y qué es la SLAI? ¿Qué es el FOMEC? Acá tienen qué es el FOMEC y evaluaciones del FOMEC. Sobre todo evaluaciones. No puse qué es el FOMEC, también está en las revistas, hay unas publicaciones de la SPU donde explica qué es el FOMEC, pero bueno, no, está en qué es el FOMEC.
la descripción de los inicios de la carrera y el FOMEC 454 en el trabajo que hicimos con Tiraboschi, que publicamos en la Jaio del año pasado, del año pasado. Ariel, no, es una persona de sociales, creo. Y acá, sobre ley del software, los orígenes primero de los orígenes de los foros de competitividad, la ley del software, el texto de la ley del software, si les interesa, y los números del 2011, que son los que mostré ahí en el dibujito. Bueno, gracias por la paciencia. Muy interesante, es una historia de resiliencia, digamos. Sí, es sobre todo una historia de resiliencia, exactamente, sí. O sea, nunca dar el brazo a torcer, siempre seguir un poquito. ¿Eh? Entré y salí de FIUBA solo 2. Una vez entré y salí y otra vez, no, entré 2, salí 1. Porque todavía no me echaron de vuelta. No. Es más, a mí me salió la jubilación en medio de la pandemia. Yo fui una de las personas que recibió un WhatsApp del señor ANSES diciendo, hola, un WhatsApp que me decía, hola, Rosa Wachenhauser, tu jubilación será depositada dentro de tal día en tal banco. Yo estaba dando clase en ese momento y dije, bueno, cuando terminé, no les dije nada a los estudiantes, después le mandé un aviso al docente, a mi auxiliar y a los amigos. En realidad estoy jubilada, me voy a tener que despedir la semana que viene. Pero no me echaron de la FIUBA, así que sigo, estoy en el consejo directivo. Así que en total, igual la ANSES me retiró de la docencia de grado. Pero en posgrados me puedo mantener y puedo hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, estoy dirigiendo trabajos profesionales, ese tipo de cosas. No sé si puedo. En realidad no puedo tomar examen, me parece, pero claro, pero como trabajo profesional ahora es una asignatura y toman los profesores de la materia, yo trabajo, reviso, doy el ok y después se presentan y los profesores de la materia les toman el final. Así que yo hasta zafo de tomar finales. Bien, sí. ¿Eh? Muchísimas gracias. De nada. Gracias a ustedes por la paciencia.